Bueno, arrancamos con este nuevo análisis. Y os aviso, hoy no vamos a soltaros el típico rollo de datos históricos aburridos, ¿vale? Vamos a adentrarnos en una auténtica saga épica. Hablamos de verdaderos gladiadores dejándose la piel en canchas de asfalto puro y duro. Y ojo, porque nos basamos exclusivamente en una auténtica joya histórica, las páginas de la mítica revista Estadio, en concreto de los números 28 al 86. A través de este repaso, vamos a revivir esos años 1943 y 1944, una época dorada, súper cruda y apasionante, que literalmente redefinió para siempre el básquetbol en Chile. Así que poneos cómodos, porque lo que vamos a presenciar hoy es la forja de una leyenda deportiva en toda regla. A ver, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Imaginad la escena por un momento. Estamos en 1944, en pleno puerto de Valparaíso. El campeonato nacional llega a su clímax y, madre mía, el estruendo de la multitud es absolutamente ensordecedor. Las gradas están desbordadas a más no poder. La tensión se corta con un cuchillo y tenemos a dos titanes enfrentándose en un duelo que exige tiempo extra y termina con un agónico 36-34. De hecho, las crónicas de la revista Estadio no se andaron con rodeos y lo titularon así: un partido para morirse. Fue sin duda una demostración de pura garra y resistencia física incomparable. Una auténtica locura. Y claro, toda esta épica nos lleva a plantearnos la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido hoy. ¿Qué pasó exactamente en este intenso periodo de 2 años? Es decir, ¿por qué esta época, que estaba marcadísima por feroces rivalidades regionales y un contexto global súper turbulento, se convirtió en el crisol donde nació el básquetbol chileno moderno? Bueno, a lo largo de este repaso vamos a descubrir cómo surgieron esos ídolos inmortales y cómo este deporte, fijaos bien, mutó de ser un simple pasatiempo a convertirse en una ciencia totalmente estratégica. Capítulo 1. El despertar de una era. Es justo aquí donde empezamos a ver esos cambios sísmicos verdaderamente fundamentales en la forma de entender y jugar este deporte sobre la cancha. Y todo empieza con un nombre clave: Kenneth Davidson. Este entrenador norteamericano llegó básicamente para ponerlo todo patas arriba. Pasamos de un estilo súper rudimentario, basado casi exclusivamente en correr y en el esfuerzo físico, a abrazar la técnica norteamericana. Sistemas preconcebidos, táctica, ciencia y estrategia pura. Pero claro, la historia da un giro dramático. En 1943, por culpa de la Segunda Guerra Mundial, Davidson tiene que marcharse de un día para otro. Deja el curso a medias. ¿Y qué pasa? Pues que los jugadores locales se quedan solo con la teoría y tienen que dominar este nuevo arte por su cuenta, a base de ensayo y error puro y duro en el asfalto. Vamos a avanzar para ver cómo encaja todo esto en nuestra línea de tiempo. Fijaos en la progresión porque es súper interesante. En 1942, Davidson planta esa semilla de la táctica moderna. Luego, en el 43, su partida repentina obliga a los jugadores a meterse de lleno en un periodo de transición súper intenso, de puro autodescubrimiento. Y finalmente llegamos a 1944, donde toda esa teoría, que asimilaron un poco a la fuerza, estalla y se consolida en un campeonato nacional con un nivel que, literalmente, nunca antes se había visto. Es el ejemplo perfecto del alumno superando la ausencia del maestro. Capítulo 2. Las reinas de la cancha. Y bueno, mientras la táctica iba evolucionando en líneas generales, no podemos olvidarnos de una auténtica fuerza de la naturaleza que dominó esta época. Mirad este equipo, el Cabrera Gana. Ellas fueron las campeonas indiscutibles e invictas de Santiago en 1943. En un momento en el que el deporte todavía estaba buscando su identidad táctica, este quinteto dominó las canchas con una velocidad arrolladora, una precisión casi quirúrgica y una elegancia que francamente dejaba a sus rivales sin opciones. Y eso incluye a la todopoderosa Universidad de Chile. Eran literalmente una dinastía reinando sobre el asfalto. Una maravilla. Y aquí tenemos los nombres de estas pioneras, la auténtica vanguardia de las campeonas. Nombres que, os lo aseguro, resonaban en cada rincón de los recintos deportivos. Yolanda Penelli, Fedora Penelli, la imparable Iris Buendía y Jenny Glazer. Estas mujeres salían a jugar con un aplomo y una veteranía impresionantes, marcando un antes y un después en el deporte de la época. No es que solo ganaran partidos, es que daban auténticas clases magistrales de juego en equipo. Fueron, sin ninguna duda, las reinas absolutas de 1943. Capítulo 3. La batalla de Valparaíso. Volvemos a nuestra línea temporal para adentrarnos en el verdadero clímax de toda esta historia. Es el momento en el que la tensión se acumula hasta explotar en ese campeonato nacional de 1944. Pero a ver, antes del gran choque, tenemos que entender cómo estaba el panorama, porque hubo un cambio geográfico brutal. Por un lado tenemos el declive del norte. Potencias históricas, equipos que antes daban auténtico miedo como Iquique, se debilitaron muchísimo por culpa de la migración. Hablamos de que perdieron entre 8 y 10 de sus jugadores estrella, una barbaridad. Y en paralelo, presenciamos el ascenso del sur y de otras provincias que mejoraron de forma evidente su estrategia y su poderío físico. Vamos que el tablero de ajedrez había cambiado por completo.
Y todo este cambio, toda esta expectación, se resume en un solo número: 4.000. 4.000 almas completamente abarrotadas. Esa fue la cantidad de espectadores que, literalmente, se apretujaron en las estrechas e insuficientes gradas de la cancha Prat en Valparaíso. Intentad visualizarlo: el calor sofocante, el humo, la gente gritando sin parar desde las 4 de la tarde hasta bien entrada la noche. Toda la ciudad se paralizó por completo para presenciar la cúspide del básquetbol chileno. Y justo ahí, en medio de ese caldero ensordecedor, emerge este equipo. Fijaos en los conquistadores, la selección invicta de Santiago de 1944. Ellos fueron los héroes absolutos que sobrevivieron a ese choque de titanes contra los locales de Valparaíso, en aquel épico tiempo suplementario del que hablábamos al principio. Fue un equipo simplemente soberbio. Aplicaron a la perfección todas esas tácticas aprendidas por su cuenta y demostraron que al final una preparación metódica podía llegar a silenciar a 4.000 aficionados locales que pedían sangre. Increíble. Capítulo 4. El panteón de los ídolos. Ya sabéis que detrás de cada equipo legendario siempre hay figuras extraordinarias, y ha llegado el momento de inmortalizar a los titanes que salieron forjados del fuego de esta temporada. Estos nombres son literalmente la realeza deportiva de la época, los pesos pesados, los auténticos cracks del asfalto del 44. Alejandro Moreno, con esa presencia arrolladora, el cerebro táctico, Eduardo Kapstein y Víctor Majana, una estrella indiscutible. Todos ellos pilares fundamentales de Santiago. Y ojo, porque enfrente tenían al inquebrantable Manuel Ledesma, defendiendo con todo el honor de Valparaíso. Ver a estos astros cara a cara era, sin duda, el mayor espectáculo deportivo de toda la nación. Y claro, el punto crucial aquí es justo lo que nos cuenta esta cita, sacada directamente de las páginas de la revista Estadio. Es que no era solo la emoción ciega del momento, ¿vale? Era una cuestión de pura calidad. La prensa especializada de aquel entonces fue unánime. Dijeron que en 1944 ofreció el mejor nivel general en la memoria de los torneos nacionales. O sea, el juego tosco y rústico había muerto. El nuevo estándar de calidad, la tremenda agilidad y estas tácticas tan modernas eclipsaron por completo cualquier cosa que el país hubiera visto jamás. Capítulo 5. Un legado inmortal. Y la verdad es que estos eventos sísmicos, todo lo que pasó en estos 2 años, trascendió y dejó una huella que es imborrable. Lo verdaderamente interesante de este impacto se resume en 3 puntos clave. Primero, vimos el paso definitivo del músculo al cerebro, de depender del esfuerzo bruto a dominar la maestría táctica. Segundo, el brutal fenómeno social. Esa capacidad de paralizar ciudades enteras y meter a miles de aficionados súper apasionados en recintos diminutos. Y tercero, y yo diría que lo más importante, esta generación sentó las bases, tanto físicas como mentales, para que Chile se convirtiera durante las décadas siguientes en una auténtica potencia técnica y muy temida en todo el escenario sudamericano. Para ir cerrando este análisis, me gustaría dejaros una reflexión flotando en el aire. Cuando ves a estos hombres y mujeres forjando la historia ahí, sobre el cemento desnudo, dominando técnicas súper complejas en medio de una guerra mundial, es que te surge la duda inevitablemente. ¿Tienen los atletas modernos de hoy en día, con todo ese equipamiento de última generación, las zapatillas a medida y los pabellones súper climatizados, tienen esa misma pasión cruda, feroz y fundamental que impulsaba a estos gladiadores de los años 40? Es una de esas preguntas que, la verdad, resuena en la historia. En fin, hasta la próxima.